buenas tardes, muy pero muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de la 95.5 y a través de la magia del internet y todas esas redes sociales. Es para nosotros un placer inmenso estar una vez más en este lugar para compartir este su espacio, Palabra de Vida. En la tarde de hoy tenemos visita a nuestro hermano Emmanuel Jiménez desde Santiago, en Sánchez Libertad, y nuestro hermano Daniel, que ya acaba de llegar, como siempre. Él está por aquí ya. Bienvenido, hermano Emmanuel. Bien, muchas gracias. Damos gracias a ustedes y damos gracias a Dios por esta oportunidad de nosotros compartir este breve tiempo y tener la bendición de poder también compartir algunas ideas, algunas preguntas que entendemos que son necesarias dentro del pueblo de Dios. Así que le damos las gracias en nombre del Señor a cada uno de ustedes. Bien, amén. Bien, nosotros tenemos un tema, Manuel. Bueno, tenemos una serie, estamos hablando acerca del Sermón del Monte, pero obviamente, como es un tema muy extenso, hacemos nuestra pausa. Comentábamos la semana pasada que el Día de la Madre hicimos obviamente una pausa porque había que celebrar el Día de la Madre, aunque no se espera que se haga la misma pausa para el Día del Padre, pero pero hacemos, así que a las personas que están dándole seguimiento a esa serie del Sermón del Monte, recuerden que es muy extensa, entonces haremos pausa en el camino, así que, pero hoy nos sentimos contentos de que es la primera vez que usted nos visita a esta, no a la iglesia, no, porque usted es nosotros, sino más bien aquí a esta emisora, y para nosotros es más un placer que usted esté compartiendo con cada uno de nosotros. Bien, en la tarde de hoy estaremos haciendo algunas preguntas para, qué sé yo, quitar curiosidades o para más bien para edificación de muchos. Vamos a estar compartiendo un tiempo con Emmanuel Jiménez, pero como siempre, antes de nada, vamos a encomendar este tiempo y nuestras vidas en las manos del Señor a través de una oración. Acompáñenos. Padre, damos gracias en esta oportunidad. Gracias una vez más por permitirnos estar aquí en este lugar y gracias por poder llegar a tantos lugares que no podemos llegar en físico, pero a través de esta manera, de esta forma que tú nos has permitido, podemos hacerlo. Permítenos ser de bendiciones donde lleguemos. Permítenos, Dios, que tu palabra, así como ha sido de bendición para nosotros, también puedan bendecir a las demás personas. Rogamos infinitamente que lo que podamos hablar, contestar, pueda ser guiado a través de tu Santo y Divino Espíritu, para que todo lo que hagamos sea de edificación a todos los oyentes. Lo pedimos y damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Daniel, como tú eres el que tiene casi un periódico de preguntas, empieza tú con unas cuantas, no todas, entonces nos turneamos. Yo quisiera primero que antes de que empecemos a hacerle preguntas, porque obviamente cuando uno tiene esos profetas grandes, hay que hacerle preguntas, pero yo quisiera primero que él se dé a conocer a la audiencia. No tenemos tanta audiencia como que digamos, pero sí, algunas personas nos ven. Yo quisiera que usted se presente a la audiencia, quién es Manuel, de dónde viene, así por el estilo, para después entonces empezar y que ya la gente tenga una noción de quién es usted. Perfecto. Bueno, mi nombre es Emmanuel Jiménez, provengo de la provincia de Santiago. Allí desempeñamos el oficio de pastor. Tenemos ya alrededor de unos 32 años dentro de este oficio del Señor, donde hemos tenido la oportunidad de servir al Señor, servir a la iglesia, servir a la comunidad, pero sobre todo presentar la palabra de Dios en diferentes lugares. Secularmente también tenemos la oportunidad de laborar en una de nuestras empresas de telecomunicaciones del país, también por muchos años, donde también tenemos la oportunidad de dirigir varios equipos de trabajo a través del tiempo, de manera de que básicamente son parte de las actividades que continuamente nosotros llevamos a cabo, tanto en la congregación como también a nivel profesional.
hemos tenido esta gran bendición de parte del Señor de servirle desde diferentes áreas. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. ¿Tiene tiempo trabajando ahí en esa empresa usted? Sí, tengo 35 años solamente. Solamente. Sí. Si hubiera sido en el área de maestro, ya estuviera pensionado. Sí, sí, hace tiempo. Bien, Manuel, siempre hay muchas inquietudes, preguntas que surgen entre lo que es el mundo cristiano y obviamente no es que nosotros queremos dar respuestas absolutas, pero sí obviamente lo más pegado a la palabra de Dios, porque hay personas quizás que nos ven, que no tienen mucho conocimiento bíblico y algunas veces quizás tienen alguna pregunta. Entonces nosotros hemos elaborado unas cuantas preguntas para usted, quizás le sea de mucha ayuda al pueblo de Dios. Entre una de esas preguntas hay una que quizás sea fácil y es el oficio, o sea, fácil responder, no fácil obviamente ejecutarla, pero el oficio pastoral es fácil. Bueno, si hubiera una pregunta donde hubiese que decir sí o no, yo te diría que no, por varias razones. Número uno, porque ser pastor de una congregación implica una responsabilidad primero ante Dios, de nosotros anhelar obispado, anhelar primero ser pastor. Segundo, recibir la confirmación de parte de Dios de que ese anhelo nuestro es real e implica un llamado a servir dentro de la obra de Dios. Pero también, aparte de esa responsabilidad, implica de que el matrimonio que nosotros tenemos con nuestra esposa debe ser ejemplar, ejemplar para la iglesia, ejemplar para los hijos, ejemplar para la comunidad, ejemplar en todo el sentido de la palabra. Y cuando hablamos de ejemplo, estamos hablando de algo que puede calcarse, que puede repetirse. También implica de que el pastor está ante los ojos de todo el mundo. Sí. O sea, la visibilidad que tiene la vida de un pastor no es tan simple. Todo el mundo lo está viendo, tanto la casa, la comunidad, la iglesia y donde quiera donde nos desenvolvemos. Pues obviamente tenemos una imagen pública y esa imagen pública debe cuidarse con el testimonio de la palabra del Señor. ¿Es fácil? No, no lo es también, porque dentro del oficio de pastor está también el trabajo que hay que hacer. Aparte de enseñar la palabra de Dios, hay que servir. Y servir implica que en muchas ocasiones, mientras todo el mundo está durmiendo, posiblemente algunos de nosotros estamos en un hogar trabajando con alguna familia, estamos dándole consejo a alguien o estamos apoyando a alguien que tiene algún problema de salud y le estamos dando acompañamiento también cuando alguien fallece, no solamente dentro de la iglesia, sino muchas veces dentro de la comunidad. No es fácil tampoco porque en nuestras iglesias, las iglesias templo bíblico, los pastores no son asalariados, de manera de que nosotros tenemos que compartir tanto el trabajo en la iglesia con el trabajo secular, que no es secular porque es público, y allí también tenemos nosotros que dar testimonio de que realmente hemos querido a Cristo y que servimos a Dios desde el puesto de trabajo en el cual estamos. Ser pastor no es fácil, no es sencillo, es una tarea fuerte, agobiante, pero vale la pena. Todo lo que hacemos para Dios, todo lo que hacemos para nosotros servirle, realmente vale la pena hacerlo, porque implica trabajar para el reino de Dios, trabajar para su gloria y para servir a todos los demás. Así mismo. El pastor, cuando un siervo, por ejemplo, no es un ejemplo ante la iglesia, un siervo común y corriente, quizá no pasa nada, pero cuando es el pastor hay problemas, sí, como usted dice, muchas veces como que la iglesia
espera del pastor algo que incluso ellos mismos no dan. Sí. Es como algo, como no sé, como algo muy contradictorio. O sea, ellos le exigen al pastor algo, pero ellos mismos entonces no, muchas veces no dan eso. Eh, Manuel, uno de los temas polémicos que siempre se da en el pueblo de Dios, incluso es uno de los puntos que más ataca las personas que no son cristianas, y es el tema del diezmo, que muchas veces, de hecho, yo no sé si ustedes están actualizados con la farándula cristiana, pero hay un pastor muy famoso y serio, me consta, que se llama Miguel Núñez, que es un maestro de la palabra de Dios, pero se hizo viral en estos días porque él pedía $70,000 para un ministerio, Coalición por el Evangelio. Obviamente ustedes saben que los ministerios se sustentan con esto. Entonces ese pastor ha sido objeto de mucha crítica. También muchas iglesias son criticadas por pedir el diezmo. Otras lo piden, algunas lo piden de manera obligatoria, otras lo tienen abierto, o sea, voluntariamente. Pero ¿qué tal es el tema del diezmo? ¿Es obligatorio? ¿Tiene la iglesia que diezmar obligatoriamente? ¿O es algo que se le debe de dejar a los cristianos que ellos lo analicen o voluntariamente lo den? Bueno, es una interesante pregunta y más, como tú mismo señalas, en el contexto en el cual estamos, donde muchas personas opinan referente al diezmo en las congregaciones. Pero es importante ver de que en la antigüedad la palabra de Dios siempre señaló el diezmo como una manera de agradar a Dios. Particularmente el pueblo de Israel debía de hacerlo como una muestra de agradecimiento por todo lo que el Señor había hecho entre ellos y también cómo el Señor lo había sustentado, siendo una nación que fue esclava durante 400 años de Egipto, y el Señor lo libertó de allí, el Señor lo sustentó mientras caminaban en el desierto, el Señor le dio agua, le dio provisión, le dio alimento y sobre todo le dio una tierra prometida que ellos no tenían. Entonces a ese pueblo el Señor le mandó que diezmaran, o sea que el 10% de cada cosa que iban produciendo, pues lo trajeran a los pies del Señor. Y el pueblo lo hacía. En diferentes ocasiones lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando hablamos de la iglesia del Señor, es importante recalcar algo. Si vemos a Israel que daba el 10% de cada cosa que le entraba, la iglesia del Señor, que estaba apercibida o fue libertada de algo mucho más grande que la nación de Israel. Israel fue libertado de una esclavitud física que tenía en Egipto durante 400 años, como acabo yo de señalar. Los integrantes de la Iglesia del Señor fueron libertados de la esclavitud del pecado y fueron libertados sobre todo de las consecuencias finales de ese pecado. Todas las personas nacidas en este mundo están condenadas al infierno, pero a través de Cristo hay la oportunidad de libertad, hay la oportunidad del perdón de los pecados, hay la oportunidad de ser hijo de Dios, hay la oportunidad de convivir por toda una eternidad con el Señor. Entonces nos preguntamos lo siguiente: si a Israel se le pidió el 10% para que ellos mostraran su agradecimiento al Señor por todo lo que el Señor había hecho con ellos, ¿cuánto más sería la iglesia del Señor? ¿Tanto agradecimiento tenemos nosotros, los integrantes de la iglesia del Señor, hoy en día? Por tanto, entendemos de que nosotros debiésemos estar mucho más agradecidos del Señor. El diezmo debiera ser entonces una referencia para nosotros ofrendar, para nosotros traer de las cosas que el Señor nos provee, a devolvérselo a Él. Todo es de Él,
pero Él quiere que nosotros le agrademos. Por tanto, lo que vemos en el diezmo es una referencia de lo mínimo que debiéramos traer. Lo mínimo debiera ser el diezmo. Si alguien no lo quiere traer, si alguien no lo quiere dar, bueno, pues evidentemente eso es lo que tiene en su corazón, pero nosotros vemos a la luz de la palabra y a la luz de lo que el Señor ha hecho entre nosotros, que debiéramos ver el diezmo no como una carga, sino una manera de nosotros agradar a Dios. Así es. Bien, vamos entonces a cambiar otras preguntas, vamos a tener en cuenta otras preguntas. Por ejemplo, Manuel Jiménez es pastor de la iglesia en Sánchez Libertad en Santiago. Mi pregunta es para ampliar el conocimiento de las personas que nos ven y que conozcan más de lo que es en Sánchez Libertad y lo que ellos hacen. En Sánchez Libertad tiene o han salido nuevas iglesias de lo que es en Sánchez Libertad. Sí, por supuesto que sí. A lo largo de los años el Señor nos ha bendecido con nuevas congregaciones. Por ejemplo, en Santiago, el Ensanche Libertad está en la parte norte de la ciudad como tal. De ahí han surgido congregaciones como la Iglesia de los Ciruelitos. Han surgido congregaciones, una de esas parecidas como la de Villa González. Han surgido también congregaciones como la de Esperanza y una serie de congregaciones ubicadas en la parte sur de Santiago. Perdona que te interrumpa, sí, porque aquí no ven mucha gente fuera de aquí. Cuando tú hablas de Esperanza, ¿es de otro municipio, sí, otra Esperanza provincia? pertenece a Valverde de Mao. Perfecto. A Valverde de Mao. Entonces, qué bueno, sí, gracias por aclarar. Entonces también una zona que compartimos frontera entre Santiago de los Caballeros y La Vega, que es la zona de la presa de Tavera. Una parte corresponde a La Vega, pero también se conecta con Santiago a través de la presa del río Bao. En esa hay varias comunidades donde también se han fundado iglesias, como la iglesia del Mocán, la iglesia de la Jina y una que se llama Guadarraya. Guadarraya, porque la idea de ese nombre, entendemos nosotros cuando hemos ido, es que es un monte donde hay un camino, donde hay precipicio de los dos lados. Entonces tú tienes que guardar las rayas, pues si no te caes a uno de esos dos precipicios. Guadarraya, por eso se llama Guadarraya. Sí, se llama así. Entonces, ciertamente sí, de la iglesia del Ensanche Libertad, por la gracia de Dios, han surgido otras congregaciones también. Hay otra que se llama la Delgada, la comunidad de la Delgada, que también ha habido bastante incidencia en su fundación de parte de la iglesia del Ensanche Libertad. Okay. Bien, la segunda pregunta va muy de cerca o muy de la mano de la primera, pero dándole un cambio un poquito más. Aparte de estas iglesias que han salido o han surgido de la iglesia Templo Bíblico en Sánchez Libertad, en Sánchez Libertad también asiste a otras congregaciones que ya estaban. Cuando digo asiste o ayuda o colabora, no simplemente en lo económico, también puede ser en consejería, predicación, capacitación, entre otras cosas. Bueno, una característica que tiene, por la gracia de Dios, nuestra iglesia, es que es una iglesia misionera. Y la iglesia misionera implica también de que servimos no solamente la comunidad donde estamos, sino que también tenemos la bendición de enviar obreros a ayudar a otros lugares, y entre ellos algunas congregaciones nuestras. Por ejemplo, actualmente asistimos a la iglesia de Esperanza, asistimos también a la iglesia central que está en La Vega. Tenemos la oportunidad también de darle soporte a la mayoría de las iglesias que forman parte de Santiago, pero también hemos tenido la oportunidad de darle asistencia a iglesias que están en otras provincias del país, en diferentes circunstancias en las cuales han estado. De manera de que sí, ciertamente en ese sentido
tanto en lo local como fuera del entorno de lo que es la provincia de Santiago. El Señor nos ha permitido servir a otras iglesias, no solamente templo bíblico, sino a iglesias bíblicas cristianas, donde también nuestra juventud también ayuda en las reuniones de jóvenes, y son varias de estas congregaciones que también son asistidas por nuestros hermanos. Amén. Bien, la siguiente pregunta va muy de la mano de la pregunta de Daniel, la respuesta en cuanto a lo difícil de lo que es el pastorado. Pero para contextuar la pregunta, en diferentes asambleas yo he conocido pastores que su esposa no es cristiana. Y viendo todo lo que tú contestaste de lo difícil que es el pastorado hoy en día, en el caso muy de lo nuestro, tú decías que realmente tenemos que trabajar para sostenernos, para sustentarnos. Y aparte del trabajo tenemos una familia, y aparte de la familia entonces tenemos también la obra de Dios. Ahora bien, poniéndola un poquito más cuesta arriba, ¿qué tan difícil sería que un pastor, su amada esposa, su cónyuge, su costilla, no esté o no sea una ayuda idónea para el ministerio? Realmente tremenda pregunta esa, porque realmente si nosotros no contamos con el apoyo y sostén de nuestras esposas, entonces estaríamos nosotros contradiciendo el modelo de ejemplo que debemos nosotros vivir ante la iglesia y ante la sociedad. O sea, la misma palabra del Señor nos muestra en 1 de Timoteo capítulo 3 algunas características que deben tener inclusive las hermanas que forman parte del matrimonio que un pastor debe de tener. Ellas deben vivir vidas ejemplares. Sí. Y por supuesto, sería una contradicción de que haya un pastor donde su esposa primero no sea cristiana, que fue uno de los casos que mencionaste. Sería una tremenda contradicción, porque la misma Biblia nos enseña que nosotros no podemos estar unidos en yugo desigual. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aconsejar a un matrimonio cristiano siendo nosotros totalmente contrarios a lo que ellos piensan o a lo que ellos son realmente, a lo que debe de ser un matrimonio? La esposa de un pastor debe ser ayuda idónea en todo el sentido de la palabra, tanto en cuanto a testimonio, tanto en acompañamiento, tanto en la crianza de los hijos, tanto en el modelo de familia que debe existir en un hogar cristiano. Y es imposible que sea en el mejor de los sentidos un modelo cuando esto no es así, cuando es totalmente lo contrario. Entiendo por las escrituras que alguien que esté en esa condición donde su esposa desdice lo que debe ser la vida ejemplar de la vida del pastor, entiendo de que en esos lugares debe revisarse ese oficio pastoral. Yo renunciaría de mi congregación si mi esposa no fuera el modelo de mujer para acompañarme dentro del pastorado. No quiere decir esto de que nosotros somos impecables, de que nuestra esposa también no tenga aspectos en los cuales debe de trabajar, pero su vida cristiana debe ser modelada en un día a día. Sí. Y debe ser evidente a todo lo demás. Así que sí, mi hermano, tiene la ayuda idónea, debe de existir. De no existir, entonces lo mejor es que en una congregación donde esto pase, se comience a orar para buscar hermanos que realmente puedan desempeñar la función pastoral tal y como Dios quiere.
Amén. Bien, es difícil. Si es difícil con la ayuda idónea, imagínate tú sin la ayuda idónea. Imagínate Es difícil. tú. Daniel. ¿Sabe que esa pregunta me surge me lleva a otra pregunta? ¿Sabe que los jóvenes cristianos, tenemos muchos jóvenes, no en la iglesia aquí, sino en el país? Entonces, hay muchos jóvenes que están solteros y, como dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. No, jamás. Y buscan siempre, anhelan buscar su costilla. Pero ¿qué pasa? Que algunas veces los jóvenes cristianos se involucran con una muchacha que no es cristiana, pero algunas veces justifican el medio diciendo, no, ella no es cristiana, pero es una buena persona. Entonces, muchas veces, a sabiendas del yugo desigual, se involucran con una chica que no es cristiana, alegando que no hay en su iglesia. ¿Qué se puede hacer en este caso? Es que realmente cuando alguien se involucra con alguien que no es cristiano, está en un extremo peligro. Primero, la palabra de Dios habla de la necesidad de que seamos de la misma naturaleza. Cuando buscamos a alguien que no forma parte del pueblo de Dios, estamos diciendo que alguien que tiene dos naturalezas distintas Sí. van a estar juntos, conviviendo en un hogar, en un noviazgo o algo así. Piensa que cuando hablamos de yugo desigual, es dos personas atadas en la vida que van por una misma dirección, como hacen con los bueyes. Sí. Pero imagínate que haya un buey y haya una jirafa atado. ¿Cuál de esos dos animales es el animal de carga? Un buey y una jirafa. Un buey o una jirafa. La jirafa tiene el cuello largo, muy largo, Sí. y no está diseñada para carga. ¿Quién Sí. va a arrastrar a quién? El buey. Pues claro. El buey. Bueno, pues eso mismo va a ocurrir en un noviazgo, un matrimonio donde haya uno de los dos integrantes que no sea cristiano. El que no es cristiano generalmente va a arrastrar al creyente por sus caminos. Sí, claro. Por sus caminos. Y evidentemente eso va a traer serias consecuencias para ese noviazgo, para ese matrimonio. Por tanto, mi consejo es que así como el Señor hizo a Eva para Adán, hizo dos personas diferentes, pero con naturalezas similares, y lo unió en matrimonio, asimismo también el noviazgo cristiano debe caracterizarse por dos personas que hayan nacido de nuevo, que conozcan de Dios, que el Señor sea quien los guíe y que enfrente las diferentes circunstancias de la vida desde el mismo noviazgo que comienza. Sí. Ya ustedes saben, muchachos, vayan para esos campamentos, que en esos campamentos se consiguen, ¿no verdad? La madre de sus hijos. Bien, seguimos aquí, señores. Aprovechen a este señor, que no es todos los días que se consiguen. Daniel, vamos a intentar, si pudiera alguien escribirnos. Si tienen alguna pregunta. Algunas preguntas pueden ok. escribirnos. No sé si llamarnos, pudiese ser, y una pregunta que podamos contestarla, claro. Sí, sí, claro. Si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir por las redes o llamar como ustedes desean. Bien, entonces, ahorita yo le estuve preguntando acerca del diezmo, que la gente del mundo nos critican a la iglesia y cosas, y eso obviamente que afecta a la iglesia. Pero también usted sabe que así como hay buenos pastores reales, en estos últimos tiempos han aparecido un grupo de personas que dicen que son pastores, incluso que lo que buscan son views en las redes sociales, que dicen que son pastores, y lo que son muchas veces farandureros, o lo que son quizás son gente falsa, influencers, sí. Entonces, ¿cómo afecta ese grupo de personas que no son pastores a lo que sí realmente lo son? Evidentemente, sí afecta en cuanto a la imagen pública, porque la tendencia actual inclusive es darle mucha promoción a lo que no está bien, pero obviar a lo que está bien.
Entonces, hoy en día se hace más popular, bueno, a través de las redes sociales, a través de todos los medios de comunicación, una noticia desalentadora o difícil. La gente quiere verlo, pero una noticia de algo edificante, no necesariamente. Se hace más popular una cosa que la otra. Entonces, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, hay los que realmente sirven a Dios, que se caracterizan por su temor a la palabra de Dios, que se caracterizan por su testimonio de vida, que es evidente a todo el mundo, ¿eh? Sí, claro. Es evidente, Sí, pues lo ve. la gente de su comunidad lo conocen, Sí, lo sí. saben. Pero entonces se levantan falsos maestros, como advierte el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta del capítulo 4, como lo hace también el apóstol Pedro en innumerables ocasiones, como habla el libro de Judas también en el Nuevo Testamento. Se levantan estos falsos maestros, los cuales hacen la labor de que la gente crea que forman parte del pueblo de Dios. La gente ve eso y lamentablemente es la información que muchas veces la gente toma como referencia y no necesariamente la vida piadosa de tantos buenos hermanos que forman parte del cuerpo pastoral de una iglesia. Por esa razón entendemos de que no debemos nosotros hacer promoción inclusive de muchas cosas buenas que se hacen en el sentido de buscar like, pero sí debemos dar testimonio de lo que hemos creído, y la gente debe de ver en su comunidad quiénes son los verdaderos pastores y quiénes no. La palabra de Dios es verdad ayer, es verdad hoy y será verdad siempre. Y Sí. ella es el filtro por el cual nosotros debemos pesar quiénes están en la verdad y quiénes no lo están. Y en ese sentido sí queremos nosotros hacer este énfasis de que nuestra nación especialmente esté atenta a quiénes son y a quiénes no son. Y quiénes no son verdaderos pastores que sirven a su iglesia, sirven a la comunidad donde están. Rosy, si tú tienes preguntas, Rosy, tú puedes también. Está como asustada Rosy ahí, tranquila. Ay, bien, nosotros estuvimos también en tiempo atrás hablando acerca de los dones del Espíritu Santo y hablábamos acerca del don de sanidad, de lo que muchas veces se está viendo hoy día, que de hecho en una ocasión hubo una iglesia que en plena pandemia suspendió una campaña de sanidad por la pandemia. Entonces que como sí que es como contradictorio. Entonces no había suspenderla. No había suspenderla, no. Entonces por motivo de la pandemia suspendieron esa campaña de sanidad. Entonces, con relación a ese don que nosotros veíamos en los apóstoles que tenían esos dones especiales, que de hecho creo que empezaron a cesar antes incluso de ellos morir, ¿qué podemos decir acerca del don de sanidad? ¿Existe en la actualidad o hay personas que pudieran tener ese don todavía? Bueno, aunque tú acabas de señalar una interesante parte referente al don de sanidad, el don de sanidad formó parte de aquellos dones fundacionales de la iglesia. Es decir, dones que fueron totalmente necesarios en su época para testificar de Cristo. Y también, al mismo tiempo, Dios lo usó con el propósito de dar públicamente un veredicto referente a muchas cosas que el Evangelio ofrece. Ciertamente para el inicio de la iglesia, el Señor capacitó a hermanos en diferentes áreas. Por ejemplo, a los apóstoles.
Los apóstoles tenían el don de epignosis. O sea, ellos tenían un conocimiento pleno y cabal de las cosas. Por ejemplo, Ananías y Zafira, dos hermanos que quisieron engañar al Espíritu Santo, dando una ofrenda simulada en aquel entonces, se develó lo que había en el corazón y que ellos no habían compartido con nadie a través del don de hipnosis que tenían los apóstoles. Ese don lo tuvieron los apóstoles, pero nadie más lo ha tenido. Dones de sanidad, dones de hacer milagros y otros más, como dije, fueron necesarios en aquel entonces. Hoy en día no es necesario el don de sanidad. Ahora, una buena pregunta sería, y la que debiéramos nosotros hacer, ¿sana Dios? Siempre ha sanado. El mismo Dios que emitió una orden de sanidad a través de los hermanos que tuvieron el don de sanidad en aquel entonces, y que realmente la sanidad se efectuó no por los hermanos, sino por obra de Dios. Es el mismo Dios que hoy también puede sanar al enfermo, puede sanar a aquel que está en una condición difícil en su cama. Sí. Porque si hay algo que nosotros podemos ver en las Escrituras, es de que nada hay imposible para Dios, incluyendo sanar a alguien. De manera que, ¿qué podemos decir de don de sanidad? Sí, importante para el momento en el cual el Señor capacitó, dio dones a personas específicas, hermanos específicos, que pudiesen hacerlo en ese momento. Pero a lo largo del tiempo, ese don cesó y no es necesario en el tiempo actual. No dice la palabra de Dios que la oración de fe, ¿qué hace? Sana. Sí, sana al enfermo. Sana al enfermo. Entonces todos los creyentes, todos los que tenemos el Espíritu Santo del Señor, podemos orar y el Señor enviar sanidad en cualquier momento y en cualquier circunstancia, a cualquiera, de la manera que Él quiera. Por tanto, no es necesario aquel don específico que hubo al inicio de la iglesia. Tenían sus apóstoles. Estaban los apóstoles. Bien, hay algo que nos gustaría compartir más por la zona en la cual vivimos, por la idiosincrasia de la zona de los cristianos de nuestra zona. Por ejemplo, en nuestra asamblea, Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas, tenemos 2 pastores. Sí. Entiendo que en Sánchez Libertad tiene 3 pastores. Así es. Entonces, la pregunta sería, ¿es sano tener más de un pastor? Lo digo porque en nuestra zona se conoce un solo pastor por iglesia. Cuando yo converso con alguien y dice, ¿quién es el pastor? Bueno, somos 2. Como que se sorprende. Es algo como fuera de lo normal. Entonces, la pregunta sería, ¿es sano y es bíblico más de un pastor en una iglesia? Todo el Nuevo Testamento habla de un cuerpo colegiado de pastores que desempeñan ese oficio dentro de una iglesia. Podemos ver texto en 1 de Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, 1 de Pedro en su capítulo 5, también observamos en el libro de los Hechos como varias veces, y también en el libro de Filipenses al inicio, como varias veces se hace mención de los ancianos o pastores, porque también hay que aclarar de que para designar el mismo oficio, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que la palabra pastor, anciano o obispo se refieren a una misma persona y siempre se habla en plural. Entonces, realmente es un trabajo loable que hacen algunos hermanos cuando están solos en una congregación, pero realmente en la Biblia vemos que siempre hay más de un pastor en cada una de las congregaciones. Es bíblico porque está en la Biblia, es bíblico
porque la iglesia no está supeditada a la idea de una sola persona, sino que los hermanos que ejercen el oficio de pastores en la iglesia tienen la oportunidad de autopastorearse ellos. Importante. Número uno. Segundo, tienen la oportunidad de ver puntos de vista diferentes. 3, tienen la oportunidad de distribuirse la labor pastoral dentro de la obra de Dios. Miren, los apóstoles, que eran 12, y de un momento de la historia, en Hechos 6, ya habían más de 10,000 miembros en la iglesia en Jerusalén. Y ellos, un apóstol, tenía que atender las necesidades de 800 personas al mismo tiempo. Y en Hechos 6 se menciona de que un sector importante de la iglesia, como las viudas de habla griega, fueron desatendidas, descuidadas por los apóstoles, que tenían dones y capacidades que hoy en día nosotros no tenemos. Y eran 12. Imagínense un pastor en una iglesia de 200 o 300 miembros, atender las necesidades espirituales de cada uno de los hermanos, organizar la iglesia, trabajar con el liderazgo, formar un nuevo liderazgo, enseñar dentro de la obra, visitar a los enfermos, visitar a las viudas, hacer toda esa labor pastora. Ciertamente la iglesia se va a descuidar, va a tener áreas totalmente descuidadas. Por eso el Señor vemos en todo el Nuevo Testamento que hace mención de más de uno, que forman parte del cuerpo pastoral de una iglesia local. 1, 2, 3, 4, la cantidad que sea, pero siempre en plural. Bien, nosotros casi ya estamos llegando al final. Rosy se va a quedar callada y no tiene nada que decir. Bueno, creo que, Martín, tenemos alguna noticia, información, anuncio, EBDB, creo que tenemos EBDB pronto. Claro, sí, nosotros tenemos EBDB a final del mes que viene, que eso está aquí. Allá ahorita estamos en julio, y a finales de julio tenemos nuestra escuela bíblica de verano. Como nosotros, o como comúnmente se conoce en nuestra zona, es EBDB. Daniel, tenemos un material interesantísimo, muy pero muy bueno, que nadie puede quedarse, ni los jóvenes, ni los niños, nadie puede perderse ese material. Así mismo, material de Appen, muy, como siempre, ellos son muy dinámicos y muy, siempre crean, muy creativos. También les recordamos que estamos en la iglesia Templo Bíblico, en la calle Duarte, justo al lado de la, iba a decir de la Secretaría de Trabajo, pero ya quitaron la tienda china, y tenemos cultos los domingos y los miércoles a las 7, y los domingos tenemos 2 cultos, en la mañana a las 8 y en la noche a las 7. Visítenos si está aquí en Las Terrenas, pero si está fuera, en los Estados Unidos o qué sé yo, cualquier otro país, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, y ahora estamos en TikTok. Estamos ahí con el mismo nombre, Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas, pero tiene que poner Las Terrenas, porque si solamente pone Iglesia Templo Bíblico, posiblemente se haga en Sánchez Libertad, ya en Santiago. Hay muchas páginas Templo Bíblico. Así que visítenos, ya sea virtualmente o ya sea físicamente, y será más que un placer. Y ya sin más, no sé si tienen algo que decir. Sí, Daniel, aclarando, pues si acaso hay personas que están en Las Terrenas hoy en día, hoy es viernes 20, ¿verdad? Sí. El domingo tenemos un cambio de horario en la mañana, tenemos un servicio memorial, un culto de predicación, y es a las 10 de la mañana. Así que si usted está en La Terrena y quería acompañarnos, pues es una buena oportunidad. Este domingo, por razones especiales, entonces estaremos en el culto a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Así que será más que bienvenido. Y ya sin más, vamos entonces a orar para culminar. Padre, te damos gracias por todo lo que se ha dicho en este momento. Te damos gracias por nuestro hermano Emanuel Jiménez. Te damos gracias por todos también los oyentes que han estado ahí en sintonía para escuchar palabras de vida. Permite que cada día más se pueda seguir
predicando tu palabra a tantas personas. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ha sido un placer compartir con nuestro hermano Emmanuel Jiménez y deseamos que el Señor prosiga bendiciendo y será hasta la próxima. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, y en medio de todo me da seguridad. Y aunque pase por valles de sombras del pez, si estás a mi lado, tú consuelas mi ser.